SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios. La inflación se dispara. El INE certifica que el IPC ha subido al nivel más alto desde febrero de 2017. 4 años y medio prácticamente sin que se alcanzara el 2,7% de inflación que ha marcado en mayo. La inflación se ha recuperado en gran medida por los efectos de base, factores transitorios y un aumento de los precios de la energía. Esperamos que aumente aún más en la segunda mitad del año, antes de disminuir a medida que los factores temporales desaparezcan. Es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, avisando de que la inflación ha subido y de que seguirá subiendo. El INE ha confirmado que los precios escalan en mayo hasta el nivel más alto de los últimos 52 meses. Sube la inflación, impulsada por los precios de la energía, que no han dejado de subir en lo que llevamos de año y que están mucho más altos que hace un año, cuando por estas fechas estábamos en confinamiento y por lo tanto teníamos al consumo hundido. De hecho, la inflación subyacente, que es menos volátil porque no incorpora la evolución de los precios energéticos, está prácticamente en el 0%, en concreto en el 0,2%, pero también suben, además de la energía, otros precios, como el de los alimentos frescos, por ejemplo, y todo suma para que estemos en este récord de inflación de los últimos 4 años y medio. Hay factores extraordinarios detrás de esta subida. El más importante es que el consumo se desplomó hace un año y los precios bajaron, por lo que ahora, al comparar con la situación que teníamos hace un año, el IPC es más alto. Ese efecto desaparecerá en los próximos meses, pero, Borja Cameselle, buenas noches. Buenas noches. Lo cierto es que por factores transitorios y por factores temporales, pero el IPC no deja de subir. Sí, se sitúa en un 2,7% anual después de subir un 0,5% en el mes de mayo. Es la tercera subida de precios consecutiva y la cifra más alta de los últimos 4 años, según el Instituto Nacional de Estadística. No se registraba una tasa de IPC tan elevada desde febrero de 2017, cuando se alcanzó el 3% interanual. La causa principal es la subida de todos los productos relacionados con la energía. Esto hace que el transporte suba un 10,1% y que la vivienda se encarezca por la subida de la electricidad y la calefacción. En todas las comunidades autónomas suben los precios, aunque donde más han aumentado han sido en Castilla-La Mancha con un 3,5%, en Galicia con un 3,3% y en Castilla y León con un 3,2%. Las que menos, Canarias, Ceuta y Madrid. Vamos a buscar un poco más el detalle de esta subida, que estamos diciendo que se explica básicamente por la evolución de los precios de la energía, todo lo que tiene algún tipo de relación con combustibles, con energía, sube y sube mucho. Lo hacen carburantes, combustibles, gasóleo, electricidad. Borja, todo esto se dispara. Para hacernos una idea del incremento que representan estos bienes, recién terminado el confinamiento, los precios de los carburantes estaban en mínimos históricos debido a la escasa demanda y ahora con la reactivación de la economía su precio se ha vuelto a disparar. Hoy la gasolina es un 24% más cara que hace un año y rellenar el depósito es entre 12 y 14 euros más caro que en 2020. De hecho, el precio del barril de Brent en 2020 no superaba los $30 y ahora roza los 73. Entre las subidas de precios más importantes, según el INE, está la luz y la calefacción, un 21,5% más cara que hace un año. Destaca también el incremento de los productos frescos, que se disparan un 13,7%. También suben los gastos vinculados con la vivienda, así como las bebidas no alcohólicas con una subida de 0,8 décimas. Por su parte, bajan levemente las comunicaciones, el transporte público, la leche y los cereales. Gracias, Borja. Así que la luz también está influyendo de forma notable en esta subida de la inflación. Ya les hemos contado a lo largo de esta semana que los cálculos dicen que la factura de la electricidad ha subido un 42% en el último año. Son cálculos de la Asociación de Consumidores Facua. Y seguirá subiendo, así que su repercusión en el IPC continuará. Para hacernos una idea del salto global que está dando la inflación, basta decir que en solo 3 meses el IPC ha pasado de estar en negativo a marcar su nivel más alto en más de 4 años y medio. En febrero la inflación era 0, hoy es del 2,7%. Hemos pasado del 0 de febrero al 1,3 en marzo, al 2,2 de abril, y al 2,7% ahora en el mes de mayo. ¿Por qué de esta subida? Pues hay un primer factor, que es que hace un año, como decíamos, estábamos confinados y con el consumo congelado. Eso hizo que los precios bajaran y ahora, cuando comparamos estos precios bajos de entonces con los de ahora, el resultado es que la inflación es más alta. Este es un factor
temporal, que durará hasta la vuelta del verano, como mucho hasta finales de año, dicen los expertos. Y a ese argumento es al que se agarra también el Gobierno. Gonzalo García Andrés es el secretario de Estado de Economía. Confluyen varios factores transitorios. El primero es la persistencia de restricciones en la oferta ante la reactivación en la demanda que estamos observando. El segundo es el efecto base, que surge al comparar los meses de esta primavera con los meses de 2020, en los que los precios de los servicios alcanzaron mínimos históricos. Pero claro, temporal o no, los precios suben. La luz es más cara, la gasolina es más cara, los alimentos frescos son más caros y los salarios no son más altos. Ahí es donde ponen el acento los sindicatos. Mariano Oya, vicesecretario de Política Sindical de UGT. El aumento de los precios en mayo demuestra que UGT tiene razón y que los salarios tienen que subir, en especial el salario mínimo. Y hay que seguir manteniendo las medidas de protección social para que no se quede nadie atrás. Algo parecido pide Lola Santillana, responsable de empleo de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras exige que haya una subida del SMI, que en este momento está congelado, que se flexibilicen los requisitos de entrada al ingreso mínimo vital. Tenemos los convenios en los cuales no se negocia una subida salarial. Por tanto, entendemos que hay que meter cláusulas de salvaguarda. En todo caso, esta subida de la inflación no se da solo en España. La vemos aquí, pero también la vemos en el conjunto de los países del euro y también en Estados Unidos especialmente. Ahí acaba de marcar su nivel de inflación más alta desde 2008. Los precios están subiendo al 5%, el doble que en España prácticamente. ¿Por qué esto no preocupa a los bancos centrales? ¿Por qué no les preocupa que la inflación esté por encima de su objetivo, del umbral del 2% de precios que tiene, por ejemplo, fijado en sus estatutos el Banco Central Europeo? No preocupa, primero, porque están convencidos de que es transitoria, como estamos contando. Y segundo factor, tampoco preocupa porque el mandato que tiene el Banco Central Europeo es conseguir que la inflación se sitúe de manera consistente por debajo pero cerca del 2%. Así que por ahora, Christine Lagarde, la presidenta de la entidad del Banco Central Europeo, dice que no están preocupados por la inflación. Estamos muy lejos de nuestro objetivo final, ese cerca pero por debajo del 2%. No estamos ahí. Y ciertamente no estamos donde nos gustaría estar una vez que termine la pandemia, pero estamos viendo algún movimiento en esa dirección y continuaremos vigilándolo cuidadosamente. Y lo mismo dice el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Hemos estado viviendo en un mundo durante un cuarto de siglo en el que todas las presiones eran desinflacionistas. Hemos tenido menos del 2% de inflación media durante los últimos 25 años. Y sí, la dinámica de la inflación cambia con el tiempo, pero no cambia de un día para otro. Carlos Balado es profesor de OBS Business School, director de Eurocofin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. En España tenemos unos datos de inflación subiendo al 2,7%, récord en 4 años. En Estados Unidos también la inflación ha subido al 5%, que es un récord de más años. Desde 2008 no se alcanzaba este nivel. ¿Es realmente algo transitorio esta subida de la inflación o hay que preocuparse? A la vista de los datos y de la evolución de la propia economía, este es un hecho que responde más a la subida de precios, sobre todo del crudo del petróleo, que no a una tendencia generalizada que pueda estar afectando al conjunto de la economía. Es decir, que la economía ha estado cerrada durante un año, se ha abierto y durante este proceso ahora mismo se está produciendo algunos cuellos de botella o estrangulamiento en el suministro de alguna serie de productos, que eso hace que tenga tensiones de precios en los mercados. Pero para que realmente haya que preocuparse por la inflación, no solo hay que ver la subida de precios por este tipo de circunstancias concretas, sino que además de los precios que puedan subir de una manera constante, hay que tender a la evolución de los salarios. Por lo tanto, lo que pone en riesgo una subida de precios, una inflación, es sobre todo la combinación de subida de precios y de subida de salarios. La subida de precios atiende a circunstancias concretas y, por supuesto, subida de salarios está muy lejos de que pueda ser una realidad en mucho tiempo. Precisamente por eso, si están subiendo los precios y los salarios siguen congelados, no están subiendo, ¿esto puede frenar o retrasar la recuperación del consumo que todo el mundo espera que se produzca en los próximos meses? El consumo se va a ir recuperando a medida que las vacunas vayan teniendo efecto, que la población esté vacunada y que el comercio se vuelva a hacer con normalidad y que haya capacidad otra vez
de volver a gastar. Hasta ahora lo que ha predominado es el ahorro, sobre todo el ahorro preventivo. Esto es algo que todavía no ha aparecido en la economía, sigue embalsamado el ahorro, y hasta que el ahorro no fluya, pues todavía el consumo no encontrará ese repunte que se necesita para que ponga en riesgo el nivel de precios y por lo tanto que la inflación pueda subir. Así que en los próximos meses habrá que estar atento a esa evolución de la economía, a ese funcionamiento, a la efectividad de las vacunas, que se produzca el crecimiento de una manera real y por lo tanto que el consumo empiece a funcionar. Y todavía habría que esperar unos meses para ver hasta qué punto ese consumo repunta. Más allá de que tengamos que no preocuparnos por este alza de la inflación, insistimos que en España está en el 2,7% y hemos escuchado ayer mismo al Banco Central Europeo decir que puede seguir subiendo los precios en la zona euro en los próximos meses. ¿Hasta qué nivel podemos ver la inflación a final de verano o final de año? Eso es difícil saberlo ahora mismo. Lo que sí parece más claro es que en los próximos 3-6 meses los precios pueden seguir subiendo, no solamente en la zona euro, sino en la zona de Estados Unidos, debido precisamente a esto que comentábamos al principio del estrangulamiento que hay en el suministro de algunos productos, porque la producción ha estado parada, se repone ahora y por lo tanto a poco que la demanda aumente, aunque sea pequeña, genera tensiones. Y esto probablemente en los próximos 3 o 6 meses se verá esas tensiones. Que el propio Banco Central Europeo está actuando pensando en que todavía queda mucho para esa recuperación y que la economía vuelva a niveles prepandemia hasta el 2023. Y esto es lo que hace que el Banco Central Europeo siga manteniendo una política laxa en cuanto a la liquidez y siga inyectando liquidez en el mercado y siga aplicando su plan de compra de activos para que el dinero fluya y pueda llegar a las empresas y las empresas se puedan recuperar y sobre todo, y una cosa importante, que el dinero se mantenga en tipos bajos para que la deuda de todos los países no se vea afectada, no se vea elevada en su coste, que es lo que podría ocurrir en el caso de que subieran los tipos de interés. Por lo tanto, tiene que combinar estas dos cuestiones, mantener el flujo de dinero en la economía y la liquidez para que se siga recuperando y las empresas no tengan problemas en el coste de financiación y a su vez que los estados tampoco tengan un coste elevado de financiación que supondría la subida de tipos de interés. Este escenario que describe, en el que se están moviendo ahora los bancos centrales, tanto el BCE como también en Estados Unidos la Reserva Federal, ¿no estamos ante el riesgo de que si las presiones sobre los precios continúan, especialmente en Estados Unidos, las voces de momento minoritarias, pero que ya empiezan a pedir retirada de estímulos, incluso algunas empiezan a pedir subida de tipos para frenar esta inflación, se terminen imponiendo y, por lo tanto, obliguen a los bancos centrales a moverse? No parece fácil en estas circunstancias y, según lo que dicen los propios bancos centrales, ahora la prioridad es que la economía se recupere y que las empresas no tengan problemas de insolvencia a corto plazo y que puedan ir creciendo y ir generando el negocio que necesita generarse para que la economía pueda seguir creciendo. Por lo tanto, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo lo que ven son esas tensiones inmediatas, muy concretas, pero a medio y largo plazo, 2021, 2022, 2023, no están viendo esas tensiones en la inflación. Por lo tanto, lo que más preocupa ahora es que las empresas puedan recuperarse, que no haya saltos bruscos y que los tipos de interés se mantengan en estos niveles que son relativamente cómodos para que las empresas se puedan financiar y, por lo tanto, puedan afrontar una situación como la actual, en la que necesitan recuperarse y necesitan salir adelante. Pues Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Eurocofin, gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches. Inflación temporal, pues, pero subiendo, con los precios de la energía disparándose y a la vez con unos sueldos que no siguen el mismo patrón, que no están subiendo, que están congelados. Estamos a días de que se conozca la senda de subida del salario mínimo que va a recomendar el comité de expertos creado por el Gobierno, y hoy sobre salario mínimo hemos escuchado por primera vez
Una voz del Banco de España. Ya saben que a principios de semana el Banco de España publicó un informe polémico en el que analizaba el efecto de la subida del 22% en el salario mínimo en el año 2019 sobre el empleo. Llegaba a la conclusión de que esa subida pudo afectar entre 95.000 y 170.000 empleos. Hoy de esas conclusiones ha hablado Óscar Arce, es el director de Economía y Estadística del Banco de España y ha dicho dos cosas. La primera es que sí, que el informe concluye que hay relación directa entre subida de salario mínimo y empleo. Sí, encontramos una incidencia relativamente significativa sobre la evolución del empleo, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con nueva creación de empleo como en lo que tiene que ver con la probabilidad de mantenimiento de los empleos, ¿no? Y el segundo factor al que apunta Óscar Arce es que el informe presentado no es un recado al gobierno, no le quiere marcar el camino a correr en las próximas semanas, en los próximos meses, no quieren condicionar su decisión sobre qué hacer con el salario mínimo porque dice Óscar Arce que cuando se toman decisiones hay que valorar no solo los efectos que tiene tocar el salario mínimo sobre el empleo. También hay que tener en cuenta otros factores en los que puede influir un alza del salario. Nos quedamos donde llegamos, donde hemos podido llegar y no pretendemos en ningún caso ir más allá. Además, la incidencia de la subida del salario mínimo en el empleo es una dimensión importante de ese instrumento de política económica. Pero desde luego no es la única. Y no es la única relevante a efectos de tomas de decisión política. Hay otras en las que nosotros no hemos entrado, como puedan ser, por supuesto, cuestiones de desigualdad salarial, equidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía Óscar Arce. Insistimos, primera vez que alguien del Banco de España habla del informe publicado a principios de esta semana sobre los efectos sobre el empleo que tuvo la subida del salario mínimo en 2019. Próximo capítulo será conocer en los próximos días la propuesta de revalorización del salario mínimo que hará el grupo de expertos elegido por el Gobierno y coincidirá con este repunte de la inflación que estamos viendo estos meses, transitoria, pero que nos deja la realidad de unos salarios congelados o bajando junto a unos precios que suben y que seguirán subiendo más. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.